noches, que el Señor les bendiga a todos los que están del otro lado escuchándonos. En esta noche vamos a comenzar a alabar el nombre del Señor y les invitamos que puedan cantar y alabar al Señor junto con nosotros. Gloria a Dios. Te adoramos, Jesús. Vamos a darle la bienvenida al Espíritu Santo. Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Aleluya, Jesús, te adoramos, Señor. Exaltamos. Te adoramos, Jesús, te exaltamos, Señor. Recibe este culto, estas alabanzas que son para ti, Dios.
Vamos a seguir alabando el nombre de Dios, nuestro Dios que está en medio nuestro, que está ahí en tu hogar. Vamos a exaltar, vamos a cantar conjunto a nuestra familia, a nuestros hijos y hacerlo con alegría en el corazón. Porque nuestro Dios dice que Él está donde 2 o 3 se han reunido en su nombre, ahí está Él. Por eso te invitamos a que puedas hacerlo con nosotros, porque Él está, aleluya. Te adoramos, Jesús, te exaltamos, Señor. Te bendecimos, Dios. Salvo soy, mi alegría es santo amor. Hoy te canto porque tú me hiciste libre en una cruz. Te exaltaré, día y noche adoraré, porque libre soy en ti. Tú eres todo mi vivir. Las cadenas fueron rotas, en su nombre yo he vencido, libre soy, libre soy. Me hiciste libre, hoy puedo danzar, me hiciste libre por tu gran amor, me hiciste libre, hoy puedo gritar que libre soy. Gracias, Señor. Salvo soy, mi alegría, santo amor. Hoy te canto porque tú me hiciste libre en una cruz. Te exaltaré y día y noche adoraré, porque libre soy en ti. Tú eres todo mi vivir. Las cadenas fueron rotas, en su nombre yo he vencido, libre soy, libre soy. Me hiciste libre, hoy puedo danzar, me hiciste libre por tu gran amor, me hiciste libre, hoy puedo gritar que libre soy. Me hiciste libre, hoy puedo danzar, me hiciste libre por tu gran amor, me hiciste libre, hoy puedo gritar que libre soy. Libre soy, 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 libre soy. Te adoramos, Jesús. Tú nos has hecho libres. Las cadenas fueron rotas, en su nombre yo he vencido, libre soy, libre soy. Me hiciste libre, yo puedo danzar, me hiciste libre por tu gran amor, me hiciste libre, yo puedo gritar que libre soy. Me hiciste libre, hoy puedo danzar, me hiciste libre por tu gran amor, me hiciste libre, hoy puedo gritar que
Gracias, Señor, te adoramos, Jesús. Seguimos adorando al Señor, aleluya. Les invito a que ustedes puedan adorar con todo su corazón, puedan abrir su mente y su corazón y disponerla para adorar al Señor. Del cielo vengan a cantar, se escuchan sus voces en este lugar. Aunque parezca locura, aunque sé que no es normal, por la fe sucederá. Cosas invisibles que nadie ha tocado, sonidos del cielo que nadie ha escuchado, cosas que no son normales, cosas sobrenaturales, por la fe sucederá. Abre nuestros ojos como Eliseo, muéstranos el cielo, muéstranos el cielo, inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria. Trae aquí el cielo, trae aquí el cielo. Del cielo vengan a cantar, se escuchan sus voces en este lugar. Aunque parezca locura, aunque sé que no es normal, por la fe sucederá. Cosas invisibles que nadie ha tocado, sonidos del cielo que nadie ha escuchado, cosas que no son normales, cosas sobrenaturales, por la fe sucederá. Abre nuestros ojos como Eliseo, muéstranos el cielo, muéstranos el cielo, inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria. Trae aquí el cielo, trae aquí el cielo, inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria. Trae aquí el cielo, trae aquí el cielo. Ante tu gloria, demonios caen, huye la muerte, ya no hay enfermedad. El cielo aquí está. Ante tu gloria, demonios caen, huye la muerte, ya no hay enfermedad. El cielo aquí está. Ante tu gloria, demonios caen, huye la muerte, ya no hay enfermedad. El cielo aquí está, el cielo aquí está. Inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria. Trae aquí el cielo.
Buenas noches a todos, ¿cómo están? Dios les bendiga ricamente. Bueno, aquí estamos disfrutando de este hermoso culto a la nueva forma, ¿no? A la nueva manera. Pero lo bueno es que lo hacemos y que estamos involucrados todos en nuestro hogar, adorando al Dios de los cielos, pidiéndole que nos inunde con su gloria, que su Espíritu Santo venga sobre nosotros, en el lugar donde estamos, y que podamos experimentar esa presencia maravillosa de Dios en este tiempo tan difícil para algunos, pero tan maravilloso a la vez para otros, porque hemos aprendido a buscar a Dios en medio de la adversidad. Y Dios dice que será que en la angustia me buscarás. Y bueno, y si esta angustia que nos ha tocado vivir a todos ha permitido que hoy busquemos a Dios más que nunca, entonces podemos decir que valió la pena la angustia. Pero si esta angustia solamente pasó en nuestra vida y nada de eso ocurrió, ningún cambio vino, ningún acercamiento a Dios, ningún avance de mejora en nuestra vida, entonces decimos, ¿para qué todo esto? Y empezamos a cuestionar lo que nos pasa. Pero gracias a Dios por todos los muchos, miles y millones de personas en el mundo que hoy día, aún como los presidentes de muchos lugares, han reconocido que sin Dios no podemos salir adelante. Como dijo Jesús en el Evangelio según San Juan, sin mí nada podéis hacer, nada. No podemos hacer nada sin el Señor. Y por eso Él nos dice que tenemos que buscarlo con todo el corazón, que tenemos que acercarnos a Él para alcanzar gracia y el favor que necesitamos. Así que bueno, en esta noche una vez más estamos aquí felices de poder compartir la palabra del Señor en un estudio que estamos haciendo importantísimo, se llama el Apocalipsis, terror o revelación. Y bueno, estamos en este día, vamos a terminar con la etapa de la iglesia. Para empezar voy a orar para que Dios abra nuestro entendimiento y en esta noche nos permita ser personas sabias, entendidas, dispuestas en el corazón a aprender e inquirir cada día más. Así que oremos juntos. Padre, en el nombre de Jesús, oro junto a mis hermanos y amigos, pidiéndote, Señor, que traigas sobre nuestra vida tu presencia y que tu presencia nos haga sabios, entendidos, que nos haga comprender aquello que nosotros no podemos entender con nuestra habilidad humana. Señor, tu palabra, la Biblia, es un libro inspirado por vos para que fuera escrito. De la misma manera que inspiraste a los escritores para que escribieran cosas que aún ellos no verían, de la misma manera te pedimos, Señor, que nos inspires a nosotros para poder entender lo que ellos escribieron, interpretar tu palabra. Ayúdanos y provoca en nosotros un hambre por tu palabra, un hambre, un deseo de aprender, de estudiar. Tu palabra dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella está la vida y ellas hablan de mí, dijo Jesús. Señor, gracias por tu palabra. ¿Qué sería de nosotros sin ella? Estaríamos como un marino en medio del mar, sin brújula, en un cielo cerrado y nublado. Señor, gracias porque no estamos a la deriva, sino que tu palabra todavía alumbra y cada vez más, mientras más densas son las tinieblas. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, Dios les bendiga mucho, ricamente. Vamos a, recuerden, los pongo en contexto para aquellos que se están sumando en este último tiempo. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis y vamos en el capítulo 3, pero luego de este capítulo ya comenzamos a dar pasos más grandes y comenzamos a hablar de temas que son más complicados y vamos a tener que estar atentos para poder entender y aprender. Y hemos dicho que el libro de Apocalipsis tiene una llave para interpretarlo y que esa llave está en el capítulo 1, verso 19, donde el ángel del Señor
que le trae esta revelación, porque Apocalipsis significa revelación, y el ángel le trae esta revelación a Juan y le dice que escriba las cosas que has visto. O sea, las cosas que Juan ya había visto hasta el capítulo 1. Todo lo que vio en el capítulo 1 inclusive era parte de lo que Juan había visto. Las cosas que has visto, las cosas que son. O sea, el presente, un presente continuo que comenzó desde los días de Juan, cuando comienza a escribir este libro en el año 95 después de Cristo, y luego comienza a extenderse a lo largo de 2000 y algo de años, que es el tiempo en el que estamos hoy día. Quiere decir que hay partes que ya se cumplieron, como hemos venido viendo, pero hay una etapa de la iglesia que vamos a ver en esta noche, que es la iglesia actual. ¿En qué posición se encuentra la iglesia del día de hoy? Bueno, todavía, hoy día vamos a ver que estamos todavía parados en el Apocalipsis, pero en el capítulo 3, a punto de cruzar al capítulo 4, donde algo estremecedor, tremendo, va a ocurrir. Pero bueno, no me voy a adelantar porque todavía estamos en la era de la iglesia. En el tiempo de la iglesia del Señor acá en la tierra, y la palabra iglesia viene de un griego que significa eclesia, y es en la traducción los llamados a salir. Llamados a salir. ¿A salir de qué? De una vida sin Dios, de un gobierno espiritual sin Dios. Llamados a salir de una manera de vivir a otra manera. A entrar a la presencia de Dios. Llamados, hemos sido llamados para ahora formar la iglesia del Señor. Y la iglesia, la interpretación de mucha gente era ese templo de una cúspide alta con una cruz en la cima, y esa era una iglesia. Pero eso no es una iglesia, esos son templos. Son templos construidos por la mano de un hombre. Pero la iglesia es la iglesia que Cristo formó. Y está formada por personas de toda lengua, de toda raza, de todo color, de toda etnia, de todo lugar del mundo, que ha creído en Jesucristo como el único Hijo de Dios, y como el Salvador se convierte en un Hijo de Dios, y allí se forma la iglesia del Señor Jesucristo. La iglesia es aquella gente que ha sido lavada y comprada en la sangre de Cristo y que comienza a caminar en una vida nueva. Sus pecados han sido perdonados y ahora camina en novedad de vida. Camina aprendiendo, camina de la mano de su Señor. Por eso nos llamamos cristianos. Por eso en Hechos de los Apóstoles se llama por primera vez cristiano a un grupo de personas cuando Cristo ya no estaba. ¿Y por qué se les dice cristianos? Porque hablaban como Cristo, predicaban como Cristo, sanaban enfermos como Cristo, sus vidas eran cambiadas completamente, y entonces reconocieron que eran como Cristo. Y eso, Cristo, significa pequeños Cristos cristianos. En otra traducción significa ungidos, personas ungidas, porque Cristo es un ungido. Y todo hijo de Dios tiene el Espíritu Santo, por lo cual ha sido ungido para esta gran tarea que nos queda de realizar aquí en la tierra. Así que es algo maravilloso. No somos parte de un club, de una asociación. Sí, claro, pertenecemos a asociaciones. Sí, claro, nos gustan algunos clubes, nos gusta el deporte, nos gusta, pero nosotros pertenecemos a la iglesia del Señor, que es el cuerpo de Cristo, que es la casa espiritual. Así que bueno, estamos estudiando, han habido distintas dispensaciones a lo largo de la historia, y ahora estamos en la dispensación, la era del Espíritu Santo o la era de la iglesia. Y se va a terminar este tiempo y va a comenzar una era final. Pero este tiempo, lo vengo describiendo, y el mensaje que Dios le revela, en primer lugar, a Juan, es para que le hable a la iglesia. Bueno, no le habla de los gobiernos, todavía no. No le habla de las empresas, instituciones, le habla de la iglesia. Porque para Dios la iglesia es muy importante. Cumple una función preponderante, es sumamente importante la tarea que se le ha asignado. Y entonces el Señor le dice, vas a hablarle a mi iglesia porque yo quiero
que cada uno de los que son mis hijos sepan cómo quiero que anden, cómo quiero que vivan, cómo quiero que caminen en esta tierra, en este peregrinar, porque un día se va a terminar y tienen que saber y caminar con integridad. Entonces, este mensaje viene a 7 iglesias. Ya hemos visto hasta el día de hoy 4, hoy día vamos a terminar con estas 3, que son mensajes más cortos y que ya tenemos un contexto anterior, pero vemos que hay distintos niveles espirituales, que hay distintos problemas dentro de la iglesia y que todas las iglesias tenían falencias, pero sin embargo eran las iglesias del Señor, iglesias compradas y lavadas por la sangre del Cordero. O sea, no veo en las 7 iglesias que muestra el Señor una iglesia perfecta. Veo una iglesia mejor que otra, una iglesia más esforzada, una iglesia más obediente, pero ninguna era perfecta. Entonces eso nos habla que las iglesias no son perfectas, pero sí tienen que tener el celo de que cada día puedan crecer y ser mejores delante de los ojos de Dios para cumplir la función correcta acá en la tierra. El apóstol Pablo dijo que hay personas que predican el evangelio, unos por contienda, otros por amor al dinero, otros predican para, dice, añadir tristezas o angustias a mi ministerio, como por envidia o competencia con él. Dice, pero de todas maneras Cristo viene predicado. Pero qué bueno que hayan iglesias que predican por amor, porque eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Bueno, hoy nos vamos a lanzar al estudio de la palabra y vamos a ir a Apocalipsis capítulo 3, verso 1 en adelante, donde vamos a ver el mensaje a la iglesia de Sardis. Iglesia de Sardis. El nombre, para que lo tengas en mente, Sardis significa los que escapan, los que escapan. Y dice así: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Obviamente con un juicio, con un castigo. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignos. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. No borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¡Wow! ¡Qué palabra! Esta es un mensaje tremendo y un mensaje que nos tiene que conmover, que nos tiene que alinear, que nos tiene que hacer entender las cosas que el Señor nos quiere decir a través de esta palabra. Bueno, en primer lugar vamos a ver que a quién es el destinatario. La iglesia de Sardis es una ciudad que floreció en los años 500 aproximadamente, antes de que Juan naciera. En los años 500 antes de Cristo esta ciudad floreció. La ciudad fue posteriormente conquistada por Ciro de Persa y luego por Alejandro el Grande. Estas conquistas redujeron a Sardis a un montón de escombros, la destruyeron. En el año 17, después de Cristo, también hubo un gran terremoto que destruyó varias ciudades, entre las cuales también estaba la ciudad de Sardis, que fue derrumbada lo poco que quedaba de ella. Sin embargo, Tiberio de Roma la reconstruyó y le volvió a dar vida a esa ciudad. Y se levantó, y allí se levantó una iglesia que la llamaban con el nombre de la ciudad, la iglesia de Sardis. Y esta ciudad adoraba a la diosa Cibeles. Bueno, Jesús se presenta ante esta iglesia, y la presentación de Jesús, ¿cómo Él se presenta? Es como aquel que tiene los 7 espíritus y las 7 estrellas. Bueno,
Las 7 estrellas, como hemos dicho anteriormente, representan a los siervos de Dios que están en la mano del Señor. Las 7 estrellas que están en mi mano, dijo el Señor en otros capítulos, y estas 7 estrellas representan a los 7 ministerios, 7 distintas formas de ministrar, siervos del Señor, ¿verdad? Estrellas. Y también los 7 espíritus representa la plenitud del Espíritu Santo, dado a sus siervos. El Espíritu Santo en su plenitud. Los 7 espíritus no son distintos Espíritus Santos. Es el Espíritu Santo en distintas manifestaciones. Entonces lo que habla de la plenitud y que ese Espíritu Santo es lo que Dios le dio a la iglesia en el día de Pentecostés. Cuando el Espíritu Santo vino sobre cada creyente, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar nuevas lenguas y comenzaron a predicar con un poder sobrenatural y comenzaron a ver enfermos sanados, ciegos que veían, paralíticos que caminaban, ciudades revolucionadas, porque la plenitud del Espíritu vino sobre ellos. Y el Espíritu, dice en Isaías, capítulo 11, verso 2, dice: y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, el Espíritu de sabiduría, el Espíritu de inteligencia, el Espíritu de consejo, el Espíritu de poder, el Espíritu de conocimiento y el Espíritu de temor de Jehová. 7 manifestaciones del Espíritu, de las cuales está hablando la plenitud. Eso iba a reposar sobre Jesús. Por eso se lo llamaba el ungido, porque el Espíritu iba a reposar sobre él. Pero ahora los ungidos son todos aquellos que han recibido a Jesús y han recibido el poder del Espíritu Santo del Señor. A la luz de la historia, la iglesia de Sardis es el modelo de la iglesia que tiene esa transición, esa lucha, esa guerra entre el catolicismo de esa época y el protestantismo llevado adelante o guiado por Martín Lutero, fundamentado sobre el principio bíblico realmente, que es para todas las iglesias que puedan creer, que somos salvos solo por fe, no por obras ni por la tradición, sino somos justificados por la fe. Entonces esa iglesia de ese tiempo está encuadrada en un tiempo donde ocurre la reforma. El elogio que Dios le hace a esta iglesia: pero tienes, dice, unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Tremendo. Y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Esta es la palabra, el elogio que Dios le da. ¿Cuál era el elogio? Que tenía un poco de personas. No eran muchas, pero dentro de la iglesia de ese tiempo, que estaba mezclada, que estaba bastante corrompida, que venía de muchos años de oscurantismo, que venía de agregar prácticas que Dios nunca había instalado, que nunca había pedido, que al contrario, era contrario a eso de acuerdo a su palabra. Y entonces a esa iglesia le dice: hay algunos pocos que no han manchado sus vestiduras. Y yo elogio a eso porque ellos eran líderes que comenzaron a tomar parte de la reforma, quienes tuvieron una fe genuina y porque habían creído en la preciosa sangre de Cristo y el poder de la cruz. Entonces ellos creían que habían sido lavados, perdonados, y comenzaron a caminar en vestiduras blancas, no manchados por la tradición, no manchados por el pecado, no manchados, sino en un equilibrio. No es fácil para un creyente fiel mantenerse, porque viene una influencia de la religiosidad, que cuando vos crees en el Señor y comenzás a servirle, todos te comienzan a juzgar desde las iglesias. Si haces algo distinto, si hablas diferente, tenés que cuadrarte, ser como ellos para que nadie te diga nada. Pero cuando vos sos algo diferente, porque Dios te ha marcado para algo distinto, entonces van a haber críticas. Pero bueno, los fieles tienen que hacerse cargo de esta responsabilidad y romper el molde y salir adelante por el llamado de Dios. Pero por el otro lado también existe la mundanalidad. Entonces tal vez si uno se va
de un extremo al otro y abre demasiado las puertas, se comienza a mezclar con un mundo, con el paganismo y con cosas que tal vez por ser innovador abrimos demasiado puertas a cosas que no funcionan y que no son del agrado de Dios. ¿Cuál es la reprimenda que Dios le da a esta iglesia? Tienes nombre de que vives, pero estás muerta. La iglesia de ese tiempo, que es una iglesia que se fundamentó y se hizo fuerte en Roma, una mezcla de religión y gobierno, donde, bueno, hicieron una alianza, un casamiento, como vimos en las lecciones anteriores, y esa iglesia se corrompió por el gobierno y el gobierno se corrompió por la religión. Entonces, por mucho tiempo era una batalla entre el emperador y el líder religioso, porque a veces gobernaba uno y a veces gobernaba el otro, y siempre estaban corriendo riesgo de muerte porque uno mandaba matar al otro y el otro al otro y así. Y se abrieron las puertas a la religiosidad, se abrieron las puertas a la idolatría, a imágenes dentro de un templo, cosas que jamás antes eso había ocurrido en la historia del pueblo de Israel, del pueblo de Dios. Pero ahora se abrieron puertas a ídolos, a personas que se las canonizaban, se las levantaban como una deidad, y entonces se empezó a perder de vista y había que encontrar al Señor entre tanta cosa, y también al mismo Señor formándole una imagen. Y es parecido a lo que pasó con Israel, que Dios lo sacó de Egipto y lo sacó con mano poderosa y era el Dios de la gloria. Pero cuando Dios llamó a Moisés al monte, el pueblo se corrompió y formaron un becerro de oro, porque ellos tenían idea de que el Señor era como un becerro, y formaron un becerro, un toro de oro, para adorarlo, porque era el que los había sacado de Egipto. Y eso al Señor lo enfadó, porque hicieron una imagen, aunque era de oro, era corrupta. Porque ¿qué puede representar a nuestro Señor? ¿Qué imagen podemos crear de Él? Si Él es Dios todopoderoso. La imagen que un hombre haga de talla de madera, de oro, de plata, un platero, la imagen que podamos nosotros tener, no. Dios es mucho más allá de nuestra imaginación. Es mucho más, y cuando le hacemos una imagen, limitamos ese tremendo Dios a una imagen de alguien que no puede hablar, que no puede oír, que no puede ver, que no, es solo una imagen. Entonces el Señor ve esta iglesia y le dice: ustedes creen que están vivos, porque creen que están vivos, porque tienen poder, porque han construido tremendos templos, capillas, pero están muertos, porque no está la vida de Dios, porque hace rato que Dios no está. Pero hay unos pocos que están generando cambios, hay unos pocos que están trayendo una revolución, hay unos pocos que han mantenido sus vestiduras blancas. En todo lugar vamos a encontrar que en los peores lugares hay gente con un corazón que realmente busca a Dios, y que aunque han estado equivocados, metidos en lugares que no eran de Dios, pero ellos querían buscar a Dios. Y Dios, de una manera o de otra, los conoce y los saca para ponerlos en el camino que Él ha marcado desde la eternidad hasta ahora, siempre. Entonces Él les habla a ellos y le dice: ustedes están muertos, aunque creen que están vivos. Porque cuando se hablaba con esa gente, y aún en la actualidad, las personas, vos le preguntás si creen en Dios, y sí creo en Dios, pero a mi manera. No me gusta a mí ir a la iglesia, no me gustan los dirigentes, pero yo voy solamente cuando hay un casamiento, cuando hay un bautismo, cuando hay una presentación, yo voy. Entonces la gente cree que está bien y tiene una cierta religiosidad y creen en Dios a su manera. Pero hay de 7 a 8 mil millones de personas en el mundo. Si Dios tuviera que tener un plan de salvación de acuerdo al modelo de cada persona, tendrían que haber 8 millones de planes, porque nunca vamos a coincidir. Cada uno lo quiere distinto. Pero Dios no hizo eso. Dios envió a su único Hijo para que trajera un solo plan de salvación para toda la humanidad. Y somos nosotros
los que tenemos que alinearnos para poder entrar por la puerta angosta, porque angosto el camino y angosta la puerta que lleva a la salvación, y pocos son los que lo hallan. Por eso aquí eran pocos los que tenían sus vestiduras blancas, y ancha la puerta y ancho el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que van por ella. Muchos distintas formas de creer en Dios, y de ateos y de no creer, como sea, pero no es la manera. La manera es una, y nosotros tenemos que velar por esa forma que el Señor ha dejado establecido en su palabra. Ahora, el Señor lo reprende porque en el tiempo de la Reforma también comenzó la Reforma con mucho auge, con mucha fuerza. Comenzó una revolución, pero con el tiempo, como esa Reforma también fue un poco avalada por los intereses políticos de la época, de algunos que estaban cansados del tipo de gobierno del emperador y del papado, y querían cambiar eso, entonces apoyaron la Reforma. Entonces la Reforma avanzó, pero no eran los intereses totalmente puros, sino que hubo una mezcla un poco también ahí, y en esa Reforma protestante hubieron bajas y gente que se empezó a enfriar. El Señor nos llama y nos dice no, hay que tener cuidado. ¿Cómo mantenerse en integridad y con el corazón encendido, lleno del amor del Señor? La exhortación es: sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Mira, la iglesia, cada uno puede llevarla y dirigirla como quiere. Y algunos, como dije antes, hay siempre mucha presión de que tenés que ser como fulano o mengano. Pero Dios es el que pesa el corazón y pesa la obra que hace cada uno. Y acá Dios mira esta iglesia que parecía que estaba tan bien, que por su éxito financiero parecía que estaba con excelencia, y el Señor le dice: estás muerta. Todo lo que hay es externo, todo lo que hay está hueco, solo es una imagen, una apariencia, pero no hay nada. Entonces dice: tus obras no son perfectas delante del Señor. Y entonces le dice: acuérdate pues de lo que has recibido y de lo que has oído, y guárdalo. Arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Llega el momento en que el Señor dice: bueno, tantas oportunidades. Entonces viene el Señor, y después nos enteramos con dolor de circunstancias y situaciones que ocurren cuando no se hacen las cosas bien. Uno puede dedicarse a muchas cosas y cometer errores en muchos lados, pero con respecto a Dios hay que caminar en corrección, en integridad y en temor de Dios, porque Dios es Dios en el cielo y en la tierra, que lo sabe todo. Así que Dios nos bendiga mucho. ¿Cuál es la promesa que le da a esta iglesia de Sardis? Dice: al que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Escucha esto: y no borraré su nombre del libro de la vida. ¿A quién? Al que venciere. ¿Usted piensa que el Señor está diciendo un engaño, una mentira, o amenazando con algo que no va a hacer? Él dice: y no borraré su nombre. Quiere decir que hay un nombre tuyo, cuando sos salvo, que Dios lo escribe en el libro de la vida. Pero parece ser que puede ser que ese nombre sea borrado del libro de la vida. Entonces el Señor está diciendo: cuidado, ¿cómo andas? Cuidado cómo vives, porque tú piensas que una vez que ya te escribí tu nombre, puedes hacer lo que sea y que tu nombre no se va a borrar. No, arrepiéntete y vuelve a pedir vestiduras blancas, camina en integridad, para que yo no borre tu nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. ¿Sabes lo que Dios le dijo? El Señor dijo, porque Pedro lo negó al Señor, pero el Señor dice: todo aquel que me niega delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre en aquel día. Y todo aquel que me confiesa delante de los hombres, yo lo presentaré y lo confesaré su nombre delante de mi Padre.
¿Qué quiere decir? Que a veces, por temor al hombre, por temor a lo que digan los demás, nosotros somos infieles a Dios. Y Dios dice, si haces eso, así también te va a ir cuando llegue la hora de la verdad en el cielo. Nosotros tenemos que priorizar y saber que como siervos del Señor tenemos que hacer las cosas bien para que nos vaya bien y para que el Señor tenga de nosotros misericordia. Amén. Así que la interpretación de esta palabra profética es de 1517 a 1750. Es el lapso de la iglesia de Sardi. Como dije anteriormente, su nombre significa los que escapan y representa a muchos que escaparon y salieron de aquella iglesia que había sido contaminada con muchas cosas en el tiempo de la reforma de Martín Lutero. La figura de ese tiempo fue Martín Lutero, un sacerdote que dirigió la reforma, el cual, después de hacer muchos ayunos, sacrificios físicos y desvelos, vigilias, no podía encontrar la paz interior, no podía encontrar la relación con Dios, hasta que un día descubrió un texto bíblico de Hebreos 10:38, que también está en el Antiguo Testamento. El justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. O sea, el justo no se salva por las obras, se salva por la fe. Pero como es justo y es salvo por la fe, obra en fe. Hace obras de bien, de caridad, de amor, ayuda. Siempre hace buenas obras, pero no se salva por las buenas obras que haga, sino que se salva por la fe. Si cada persona pudiera salvarse por las obras, entonces Cristo vino en vano. ¿Para qué murió? ¿Para qué pagó un precio? ¿Para qué se sacrificó por mí si yo me podía salvar solo? Si la gente cree que se puede salvar solo, en vano murió Cristo. Pero Cristo no murió en vano, porque Él sabía que vos no te podés salvar, ni yo tampoco. Entonces la única manera de salvarnos es por la fe en lo que Él hizo. Y eso genera una transformación. Y cuando estamos cambiados, comenzamos a obrar de manera diferente. Así que al volver Él a Roma, después de tener una experiencia con este texto bíblico que le cambió la vida, Él se dio cuenta de muchas cosas que veía ya como anormales dentro de la religiosidad. ¿Y qué es lo que hizo? Clavó en el portón de la iglesia de Wittenberg los 95 artículos que declaraban entre ellos que las indulgencias no eran bíblicas. ¿Y qué son las indulgencias? Las indulgencias era que se enseñaba en aquel tiempo que las personas cuando morían iban a un lugar llamado, que también no es bíblico, está en contra de la doctrina bíblica, el purgatorio. Y entonces las personas llegaban a un estado intermedio, pero por más malos que fueran, iban ahí. Pero si yo, un pariente, mi hijo, mi padre, mi madre, cualquier ser que yo amo, está en un lugar de espera y puede ir al infierno eterno, yo podía hacer algo. Entonces hacía una misa, una reunión, donde yo pagaba por ese servicio que la iglesia tenía el poder para atar y desatar, y podía hacer que la persona que estaba en el purgatorio cruzara inmediatamente al cielo de acuerdo al tamaño de mi ofrenda. Entonces eso era algo terrible, terrible, porque eso generó un abuso, una distorsión. Es como las iglesias que hoy venden amuletos y te venden el agua, te venden aceite, te venden para que vos por medio de eso seas sano o seas salvo. Eso es un comercio de la religiosidad. El Señor dijo, tenés que dar de gracia lo que de gracia recibiste. Es distinto al apoyo que cada miembro de una iglesia le da a la congregación para que funcione el hecho de venderles cosas. Bueno, y Martín Lutero escribió eso y dijo que las indulgencias eran completamente contrarias a la palabra del Señor. También habló del bautismo de niños, que es contrario a la Escritura, del celibato del sacerdote, que no se tiene que casar, es contrario a la Escritura, porque la Biblia habla del matrimonio como algo honroso. La adoración a los santos, el purgatorio falso, y bueno, y 95 cosas más que estuvo en contra, hizo un gran cartel, lo clavó. Eso generó una terrible persecución
que lo llevaron y él tuvo que escapar y escapar. Y bueno, hubieron quienes los apoyaron y también tuvieron que huir con él, pero no es esa reforma comenzó a hacer un gran trabajo y comenzó a generar un cambio en ese tiempo. Esa iglesia representa, Sardis, esa etapa de la historia de la iglesia, la etapa de la reforma. Y yo creo que la reforma es fundamental. En este tiempo que vivimos hace falta un avivamiento, pero también una reforma. Porque hay muchas cosas que se distorsionaron y se han vuelto hacia atrás. Pero Dios está levantando en este tiempo una iglesia, para que esa iglesia genere una reforma, un avivamiento y una reforma. Bien, Dios nos bendiga mucho. Vamos a pasar ahora a la sexta, penúltima de las iglesias, la iglesia de Filadelfia. Esto está en Apocalipsis 3, verso 7 al verso 13. Dice: escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene las llaves de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras y he aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí que yo entrego en las sinagogas de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí que yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré, escuchá, de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí que yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende desde el cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bien, la palabra Filadelfia significa amor fraternal, amor entrañable entre hermanos. Esto es importante para que podamos entender todo el desarrollo que vamos a tener. El destinatario, también una ciudad que fue destruida por un terremoto en el año 17 antes de Cristo. Está ubicada a unos 50 kilómetros de Sardis. Y también fue reconstruida por Tiberio. Era conocida por su vino, su alcohol, un buen vino. Y esto en muchos de los habitantes causó un gran problema. La presentación que Jesús hace acá, dice el mensaje a Filadelfia: escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia, al siervo. Esto dice el santo y el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. Qué tremendo lo que le está diciendo el Señor. Yo soy el que tengo las llaves de David para abrir, para cerrar. Pero también le está diciendo: yo soy el que abro puertas y el que cierro puertas, el que doy oportunidades y quito oportunidades. Yo soy el que tiene las llaves. Ustedes pueden hacer lo que quieran, pero las llaves las tengo yo. Ustedes pueden patalear, gritar, hacer lo que quieran, pero yo abro o yo cierro. Cuando yo cierro, no hay nadie que pueda abrir. Pero cuando yo abro, no hay nadie que pueda cerrar. Escuchá qué importante es. Porque cuando Dios te abre una puerta, no tengas temor. Porque si la abrió Dios, nadie, sino solamente vos, con tu falta de fe o tu falta de determinación, podés hacer que Dios diga: ¿para qué la abrí? Si Él no quiere entrar por ella. Pero cuando Dios te abre una puerta, nadie la podrá cerrar, nadie. Así que marchemos detrás de esas puertas. Pero cuando Dios la cierra, no insistas, porque no habrá manera de que se abra, porque Dios por algo cierra, porque siempre lo que hace ayuda para bien a cada uno de nosotros.
a cada uno de nosotros. Ahora, ¿cuál es el elogio que Dios le da a esta iglesia? Él se presentó así como el que tiene la llave, como el que custodia, el que cuida, el que hace que se acceda o no se acceda a todo lo que Él tiene preparado. El elogio está en el verso 8. Yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. ¡Wow! Dios le dice a esta iglesia, a la de Filadelfia, la iglesia de amor, la iglesia que ama, la iglesia que trabaja, la iglesia misionera, la iglesia que gana almas, que se preocupa por los demás. Dios le dice, yo abro una puerta delante de ti. Y esa puerta, sé que hay mucha gente que no lo quiere. Sé que hay muchos que se van a levantar contra vos, pero esa puerta nadie la va a poder cerrar. Yo abro una puerta delante de ti. ¡Wow! La iglesia que trabaja bien, que hace las cosas correctas, siempre tendrá puertas abiertas a otros niveles, a otros recursos, a otros lugares, porque Dios es el que abre las puertas, solamente Él. Dice, porque aunque tienes pocas fuerzas, no eres extraordinario, no eres Superman, no eres la superestrella, eres una persona fiel, que camina, que obedece, pero tienes pocas fuerzas, no eres tan fuerte, pero has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¡Wow! ¡Qué hermoso esto! Has guardado mi palabra. Así que por guardar la palabra y no negar su nombre, entonces donde uno va, sí, soy cristiano, sí, soy un hijo de Dios. No importa cuán grande sea la persona, cuán rico y poderoso, nosotros somos siervos del Señor. No negamos su nombre, lo ponemos en alto, entonces Él va a abrir puertas. Siempre va a abrir puertas. No has negado mi nombre y has guardado mi palabra. Has amado mi palabra. ¿Qué lugar le has dado a la palabra del Señor en tu vida? ¿Qué lugar le has dado a la palabra de Dios en tu corazón, en tu hogar, en tu iglesia, en tu ministerio? He ido a lugares donde se hace de todo menos predicar la palabra, menos enseñar la palabra. Y eso me ha dolido mucho, porque la palabra de Dios para nosotros es tan valiosa, tan importante. Por eso damos enseñanzas, academia de obrero, seminarios, congresos. Por eso cada día se predica por los medios. En el templo, cuando lo teníamos, llegamos a hacer los últimos 5 cultos el fin de semana, predicando la palabra, haciendo evangelismo, saliendo a la calle. ¿Por qué? Porque la palabra es la vida. A Dios le ha placido salvar al mundo por la locura de la predicación. Entonces dice, has guardado mi palabra. ¿Cuál es la reprimenda? ¿Hay un reto, hay una reprimenda para esta iglesia? No. El Señor no reprende. Es la única iglesia de las 7 a la cual el Señor no la reprende. ¿Por qué? Porque Dios no reprende a una iglesia que está viva, a una iglesia que trabaja, a una iglesia que evangeliza, a una iglesia que se preocupa por las almas perdidas, a una iglesia que levanta obreros para que se abran nuevos lugares. Dios ve que puede tener falencias, pero no la reprende, no le pone una carga mayor. ¿Por qué? Porque está cumpliendo con la gran comisión. Que Dios nos bendiga mucho. Qué hermoso esto, ¿verdad? Las cosas que el Señor nos está hablando en este día. Nos está animando, nos está fortaleciendo. Así que Dios te dice, tranquilo, no te preocupes, porque no pondré otra carga más. Pero sigue adelante. ¿Cuál fue la exhortación? En Apocalipsis 3:11 le dice aquí que yo vengo pronto. Retén lo que tienes. Lo que yo te di, no lo pierdas. ¿Para qué? Para que ninguno tome tu corona. O sea, has sido coronado de favores y de misericordia. Que nadie ocupe tu lugar, que nadie ocupe tu corona. No pierdas lo que estás haciendo. Entonces, no hubo mayores exigencias, sino la de no parar, la de continuar, la de seguir trabajando, perseverando con amor, porque el amor es el ingrediente fundamental para poder hacer las cosas con excelencia y con éxito. La excelencia no se mide por el legalismo. Cuando el apóstol Pablo habla de los dones del Espíritu,
de las manifestaciones del Espíritu y los ministerios. Y habla del amor, dice, les muestra la preeminencia del amor. Porque todo lo que se haga en amor es excelente para Dios. Por más que a la vista del hombre no fue excelente, porque tuvo falencia, tuvo error, pero a los ojos de Dios es excelente. La excelencia tiene que ver con el amor y con la entrega. Con que yo di todo lo que pude dar, lo mejor de mí, para que eso se haga. Eso es excelencia. Claro, para otro excelencia será otro nivel mayor, porque él puede dar más que lo que yo doy. Pero para otro puede ser menor, pero es excelencia. Cada uno es como un círculo pequeño, un círculo grande y un círculo gigante. Cada círculo es perfecto en su circunferencia, pero hay distintos tamaños. Bueno, la excelencia no se mide sino por la intensidad de aquel que hace la obra. La excelencia es entrega total, absoluta, sin reserva, para dar lo que queremos hacer para el Señor. La promesa: al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Lo hará columna de la iglesia del Señor. ¡Wow! Lo hará columna, dice la Escritura. Qué importante esto. Dice, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. No es un templo común, es el templo de Dios en su totalidad. Nunca más saldrá de allí. Como una columna estará firme para siempre. Y tendrá un nombre escrito esa columna. El nombre de mi Dios. Habría una revelación. Y el nombre de la ciudad de mi Dios, de la nueva Jerusalén. Allí estará, en la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios. Y mi nombre nuevo, el nombre del Señor nuevo, el que ha recibido del Padre, estará grabado sobre tu vida como un sello de amor. Así estarás al que venciere. La interpretación de esta profecía es muy importante. 1750 al 1905 aproximadamente. Filadelfia, como dije, es amor fraternal. La iglesia que predica por amor a la gente, por amor a Dios. Cuando eso ocurre, es imposible que Dios no se mueva con poder a favor de esa iglesia. El Señor le había dicho: he aquí que yo abro una puerta delante de ti, la cual nadie podrá cerrar. O sea, traigo avivamiento, le estaba diciendo. Y en este tiempo que hemos leído, en esta época, en estos años, de 1750 al 1900, hubieron grandes movimientos de avivamiento. Por ejemplo, en Gran Bretaña se formó un ministerio misionero que llegó a China y a muchos países, invadiendo y ganando miles y millones de almas. De ahí surgieron también el movimiento metodista, nació en aquel tiempo. Un movimiento que hasta el día de hoy hay iglesias metodistas en todo el mundo. También el Ejército de Salvación nació en aquel tiempo. El Ejército de Salvación que también plantaron iglesias y ayudaron a la gente en todo lugar. La Iglesia de la Santidad, una iglesia poderosa en las manifestaciones del poder de Dios. George Whitefield, este fue un tremendo evangelista que estremeció Inglaterra y Estados Unidos con el avivamiento, y aún Europa, llevando un evangelio de campañas masivas, impresionante. Luego surgieron evangelistas como Jonathan Edwards, cuyo mensaje terrible que se publicó en todo el mundo, luego pecadores en las manos de un Dios vivo, fue uno de sus mensajes. Pero un hombre que era como que convulsionaba cuando predicaba, ganando miles y miles de almas, la gente se convertía. Charles Fiennes, que cuando llegaba a una ciudad, antes de entrar a predicar, él se iba un mes antes y tenía un compañero que él decía que él era el perro del pastor, porque se iba y lo cuidaba y estaba con él, y era un hombre de ayuno. Y preparaban las ciudades, que cuando Charles Fiennes llegaba a una ciudad a hacer una campaña, la gente se convertía sin que nadie diga nada, porque había una convicción de pecado por el poder del Espíritu Santo, y la gente se convertía masivamente, pueblos enteros. Él fue uno de los que inició las campañas al aire libre, y él oraba en un bosque, y dice que sus gemidos se sentían
a muchas cuadras, como él oraba y gemía por la salvación de la gente. Bueno, todo eso si hoy se hace, lo tildarían de loco, de absurdo, de ridículo, de fanático, de religioso, porque claro, ya tal vez no hay tanta pasión por las almas como había en ese tiempo. En ese tiempo salió Charles Spurgeon, a quien se lo denominó el príncipe de los predicadores, un hombre que predicaba en un auditorio para 6,000 personas, pero a veces tenía que salir y predicar de afuera para adentro, porque había más gente afuera del auditorio que la que había adentro. Y no tenían equipos de audio, no tenían sonido, sino que con su voz llegaban a esa multitud de gente para que sean salvados. Derwin Moody, un gran evangelista, un hombre tremendo que comenzó predicándole a los niños, y cuando comenzó, luego tenía un lugar de más de 1,000 niños que él había ganado, y Dios los llamó a un ministerio de evangelismo impresionante. Ellos incendiaron Europa, Estados Unidos. William Carey, misionero a la India. Fue tremendo este tiempo donde la iglesia de Filadelfia, la iglesia del amor, se manifestó, y fue en este tiempo, en este periodo de tiempo impresionante, una de las épocas más hermosas que la iglesia haya tenido. En ese tiempo donde nacen todos estos ministros y ministerios poderosos que están hasta el día de hoy. Pudiera hablarte mucho más de ese tiempo, pero voy a ir terminando, porque voy a hablar de la última iglesia, que es el tiempo que nos toca vivir ahora a nosotros. Voy a hablar de la iglesia de la Odisea. Capítulo 3, verso 14 al 22. Dice: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas verdaderamente rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que puedas ver. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y aquí que yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén y amén. Gloria a Dios. Tremendo. La iglesia de la Odisea. La palabra, la iglesia de la Odisea es el derecho del laicado. Esto vamos a tenerlo en mente, porque así vamos a transitar este último capítulo 3. La última iglesia de Apocalipsis es el tiempo en que estamos viviendo ahora. Desde este siglo que pasó hasta ahora es la época de esta iglesia de la Odisea. Bueno, el destinatario está situado a 70 kilómetros al norte de Éfeso. En esta ciudad había una famosa escuela de medicina, y el colirio de este lugar se hizo muy famoso por su poder sanador. Fue un centro financiero muy importante. La Odisea era extremadamente rica y una de las ciudades más grandes de Asia Menor. Estaba llena de entretenimientos también y de placeres humanos. Puesto que la iglesia había transado con el mundo, se comenzó a volver una iglesia tibia. Por ejemplo, hay lugares en el mundo donde es tanto el poder adquisitivo, las personas no tienen necesidad, son ricos, son poderosos, y a veces eso está bueno que te vaya bien, está bueno que seas una persona afortunada, que tengas dinero, que no te falte nada. Pero si sabes que la riqueza se convierte en tu siervo y no en tu amo,
porque conocemos distintas ciudades del mundo donde he estado, por la misericordia de Dios, donde he visto que la riqueza, el bienestar, el confort, enfrió el corazón de la gente. Lo enfrió de tal manera que el materialismo los absorbió. Y el problema de la gente no es si tienen para comer, es si pueden cambiar el carro del año, porque eso sería trágico no hacerlo. Entonces ya estamos hablando de otras cosas. Lugares donde todos los años se van a cambiar toda la mobiliaria, todos los amoblamientos de la casa, porque quieren nuevos. No tener eso es un año de crisis. No tener eso es algo terrible. Bueno, la Odisea, esta iglesia, estaba en la misma condición. Estaba una ciudad muy rica, muy poderosa, un nivel intelectual muy alto, porque había un gran movimiento de medicina, que todo el mundo venían a ese lugar. También había en ese lugar un colirio que era famoso, porque tenía un gran poder curativo para los ojos de las personas. Entonces, esta ciudad tenía todo. Esta ciudad podía ser la mejor iglesia porque podía llegar a todos los lugares, porque tenía todos los recursos. Pero sin embargo, esta iglesia que tenía todo, que era rica porque tenía más que las demás, no era la iglesia correcta, sino una iglesia tibia. Yo pensando en esto digo, este tiempo que vivimos, la iglesia tiene hoy día más conocimiento que nunca antes. Más la historia, las experiencias de siglos pasados, de la iglesia primitiva. Tenemos la Biblia en distintos tomos, distintas traducciones. Tenemos la Biblia para que la lean los ciegos. Tenemos la Biblia audible para que la escuchen los mudos. Tenemos la Biblia en computadoras, en teléfonos. Tenemos de todas maneras, pero es la época en que menos la Biblia se ha leído. Terrible. Tenemos los recursos para viajar, pero es cuando menos evangelismo se hace. Tenemos los mejores lugares para adquirir templos y lugares, pero sin embargo los templos están a veces vacíos. En Europa, los templos que se construyeron y en una época de avivamiento se llenaban, en este último tiempo se han vendido para shopping, para lugares de paseo, para mostrar históricamente lo que un día hubo en aquel lugar. Y los templos son magníficos, pero están vacíos, porque la iglesia se volvió tibia. Voy a decirte, la presentación aquí del Señor es así. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Mirá la presentación. He aquí el amén. Yo soy el que termina con las cosas. El sí y el amén, el así sea o el final de lo que se puede originar. Soy el testigo fiel. ¿Por qué le hablaba del testigo fiel? Porque esa iglesia había perdido la fidelidad. No eran fieles al Señor. El testigo fiel y el verdadero. Porque esa iglesia había incurrido en engaño, en mentira. Soy el principio de la creación de Dios. El que te creó, el que te diseñó, el que te hizo. Con un propósito. Pero no estás alcanzando el objetivo. No estás viviendo para lo que fuiste creado, para lo que fuiste diseñado. Eso les está diciendo. ¿Cuál fue el elogio que le hizo a esta iglesia? Ninguno. Es la única iglesia. La única iglesia en la historia que no recibe un elogio. Todas ellas recibieron algún elogio. Esta ninguno. No recibió ningún elogio de parte del Señor. Solamente una reprensión porque la iglesia de este tiempo estaba tibia. Y es la iglesia, lamentablemente, que de hace tiempo ha comenzado a transitar por esta tierra. Es la iglesia de esta época. Es la iglesia de este siglo, de este tiempo. Entonces, es tremendo. Es tremendo que eso esté ocurriendo. Pero no te desanimes, sino que escuchemos. ¿Cuál fue la reprimenda que le hizo? Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o fueses caliente. Pero por cuanto no eres tibio, no frío, no caliente, te vomitaré de mi boca. No sé si alguna vez has escuchado decir a las personas, mira, yo no soy fanático, no soy de los que están todo el día en las cosas de Dios. No. Tampoco soy un rechazador. No me cierro. Yo
ni allá ni acá, al medio. Soy ni frío ni caliente, tibio. El Señor dice, por cuanto no eres frío o eres caliente, tienes que tomar una decisión. No eres ni una cosa, como decía mi abuela, no eres ni chicha ni limonada. El Señor dice, yo te vomitaré de mi boca. Me causa espanto. Una iglesia así, dice el Señor. Personas que no se consagran. Personas que caminan por la orilla teniendo tanta revelación. Este es el tiempo de mayores predicadores, ungidos, tremendos, hombres de Dios. Mensajes, la gente ha escuchado más mensajes que en toda la historia de la humanidad juntos. Por televisión, por radio, por revistas, periódicos, por el internet, por el Facebook, por el YouTube, por los distintos medios. Está la palabra del Señor. ¿Qué dice la gente? Qué lindo, me gusta aquel. Oh, sí, este es muy bueno. Este no me gusta porque es muy duro. Aquel sí. Y la gente busca, pero no genera cambios en su corazón. Es tremenda esta situación, porque es la iglesia que solamente busca su bienestar. Es la iglesia del creyente que solamente busca prosperar y prosperar. Y no está mal prosperar, cuando prosperar no es la prioridad de la vida, sino servir al Señor, ser fiel a su llamado, al sacrificio que Él hizo por vos. Porque la vida se terminará un día. Y un día vos o Bill Gates se van a morir. Y cuando se mueran, el hombre será tan pobre como vos. O vos serás tan rico como él. Pero no hay diferencia. Hoy puede amontonar millones de dólares. Y puede pensar que va a generar y va a cambiar y va a hacer esto y lo otro. Pero mañana se muere. Dios le saca el espíritu y se terminó todo. Inmediatamente pasará a tener que dar cuenta delante de Dios de la vida que llevó aquí. Tal vez vos has estado luchando con lo poco y has estado pensando en los que son ricos y tienen tanto y vos no. Pero cuando te mueras vas a pasar inmediatamente, tal vez a la presencia de Dios si has sido fiel, y te vas a dar cuenta que la verdadera riqueza no es la que el mundo dibujó. La verdadera riqueza es tener a Cristo en el corazón, hacer su voluntad, vivir para Él, vivir para servir a los demás, para el propósito de Dios. Y Dios te llamó. Y Dios te lo hizo saber. Pero te has escondido, te has escapado, has priorizado poniendo cosas por delante y lo has postergado a Dios. Es tu problema, pero yo hoy día te exhorto a que te vuelvas al Señor. Así como el Señor está diciéndole a esa iglesia. No, tienes que volverte. Hoy día, este tiempo de la iglesia, que la palabra se sacó de las escuelas, que la palabra de Dios, la predicación, es una molestia para mucha gente. Es donde la gente dice, nosotros somos laicos, o sea, no queremos, el gobierno es laico, no tiene influencia de ninguna iglesia, hace su voluntad. Es el tiempo del laicado, es el tiempo de que cada creyente que dice, yo creo en Dios, pero yo no servir, no voy a consagrar mi vida, voy a ir cuando pueda, cuando tenga ganas, y voy a ir a un lugar, si no me gusta me voy a otro, y si no me gusta me voy a ir a otro. Y esa iglesia sin compromiso es una iglesia que no tiene carácter, que no tiene compromiso, que no tiene el ADN de Dios. Entonces, cuando ven una iglesia que realmente se afirma, que la gente busca a Dios, dicen, wow, ¿qué pasa con esta gente? Esos son los fanáticos. Esos son gente se la pasan metidos en la iglesia. Y entonces ridiculizan, tratan de bajarla para que ellos no queden mal parados. Pero hay iglesias que han cambiado mucho las cosas. Le han cambiado el nombre hasta el pecado. Ya no se llama pecado a lo que se llamaba pecado, para que nadie se incomode, para que nadie se sienta incómodo. Es más, predicadores, tenemos que tener cuidado, porque si predicamos la palabra y le afectamos a alguien, pueden denunciarnos por decir algo que afectó su moral, su ética, aunque estén viviendo mal y se estén perdiendo. Pero puede que a un predicador lo metan preso por decir la verdad. Puede ser. En este tiempo todo eso está pasando. Un mundo que está sin norte y una iglesia que no sabe dónde está parada. Entonces, ¿cuál es el parámetro para un mundo así? Realmente la iglesia tiene que volverse a Dios para que pueda haber un verdadero avivamiento y un despertar
Y el avivamiento no es solamente porque el Señor no te bautiza para que sientas emociones o corriente por tu cuerpo, sino que te bautiza con su Espíritu Santo para que seas una iglesia de poder, de autoridad, y prediques y lleves la palabra y la manifestación. Y el Espíritu Santo pueda convencer a un mundo de justicia, de juicio y de pecado. Si nosotros nos descuidamos, estamos como esta iglesia de la Odisea. Esta iglesia que realmente fue volviéndose miserable. El Señor le dice, pero eres tibio, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, estamos bien, de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, un miserable, un pobre, un ciego, un desnudo. ¡Wow! ¡Qué tremenda exhortación a la iglesia de este tiempo que tiene todo y parece que no tiene nada! El Señor está hablando a esta iglesia. Le dice, ¿estás rico? Eso es lo que crees. Pero en verdad eres pobre, eres miserable, estás desnudo, estás ciego, estás en la ciudad del colirio que sana. Y tú eres ciego. ¿Cómo es? Estás en la ciudad de la riqueza y eres un pobre, desventurado y miserable. Wow, muy dura esta palabra. La iglesia había cambiado, la iglesia comenzó a volverse para atrás. Se perdió la pasión por la vida de oración, por la vida de lectura. Ya las actividades son tantas, el entretenimiento es tanto que ha cautivado la mente de nuestra gente. La gente pasa horas y horas en entretenimiento y no en entrenamiento, no en capacitación, no en preparativos, porque es más fácil tirarse en un buen sillón, estar 4 horas con el control en la mano o con el internet o con todo el Netflix o todas las cosas, que ponerse 1 hora por día a leer la palabra de Dios y demostrarle a Dios que realmente amamos su palabra. ¿Cuál fue la exhortación? Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para que te vistas, porque estás desnudo, y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso, arrepiéntete. Y aquí que yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Este texto, verso 30, se ha utilizado por años en la evangelización. Cuando estamos predicando un mensaje, al final decimos, dice el Señor, yo aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno me abre, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y está bien, es aplicable a cualquier mensaje evangelístico. Pero la verdad que acá no era un mensaje evangelístico. Lo triste era que el Señor se lo está diciendo a la iglesia de este tiempo. A la iglesia de este tiempo le está diciendo, yo estoy a la puerta. ¿Qué quiere decir eso? No estoy adentro, estoy afuera. Estoy llamando, estoy golpeando porque quiero entrar. Si alguno me abre, entraré. Si alguna iglesia me abre, yo entraré. Pero estoy afuera, estoy a la puerta. Es un mensaje para que uno se arrepienta, para que tenga vergüenza y uno piense, ¿cómo puede ser que hablamos de Dios, predicamos de Dios y Dios está fuera? Fuera del servicio, fuera. Yo armo el programa, esto va acá, esto va allá, pero Dios está fuera. Preparo todas las cosas, hablo de Dios, enseño de Dios, pero Dios está fuera. Yo dice aquí que yo estoy a la puerta y llamo. Si tú me abres, si alguien me abre, yo entraré. Cenaré con él y él conmigo. Tendremos una verdadera y plena comunión y las cosas van a comenzar a cambiar. ¿Cuál es la promesa? El que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Qué maravilloso lo que el Señor quiere para vos y para mí. El Señor quiere honrarte no solamente en esta tierra, sino en el cielo. Quiere levantar tu nombre, quiere hacer de ti alguien
digno de que los demás lo imiten. Ese es un parámetro para los demás, que seas un testigo fiel y quieres sentarte junto a Él, como Él se sentó junto al Padre, por haber hecho las cosas como al Padre le agradan. Vivamos para Dios, no nos confundamos, porque tarde o temprano todo se va a terminar y la recompensa será para cada uno según haya sido su obra. ¿Cuál es la interpretación profética? De 1900 hasta este tiempo, hasta la gran tribulación, hasta el comienzo de la gran tribulación, es el cumplimiento de la iglesia de la Odisea. Es la última iglesia. La Odisea, el derecho del laicado. O sea, donde la gente impone más lo que quiere que acercarse a Dios para escuchar lo que Dios quiere. La gente va a pedir más y a demandar más que a escuchar más y obedecer más. Entonces, esa iglesia es una iglesia que tiene que arrepentirse y comprar ropas nuevas, colirio santo, para ungir sus ojos. Entonces también, cuando habla del laicado, lo que yo encuentro, que Dios en este tiempo va a levantar personas que no tienen un historial, que no vienen de un seminario extraordinario, personas sencillas y comunes, y las va a ungir con el poder de su presencia para traer un avivamiento. Porque si no hay un avivamiento en esta época, realmente la iglesia está en peligro. La iglesia se ha hecho tibia, ha adquirido programas del mundo, formas del mundo, se ha hecho tibia. En todo el sentido, no me refiero a cosas que haga, que el mundo hace y uno hace, porque hay que hacerlas. Me refiero en el término general. Se ha vuelto tibia para predicar, se ha vuelto temerosa, se ha vuelto insípida, como la sal que perdió su sazón, como la luz que ya no alumbra, se ha vuelto insípida. Entonces Dios dice, es tiempo de un avivamiento. ¿Querrás ser parte de ese avivamiento? Que Dios te bendiga ricamente. Quiero decirte que he terminado con el tiempo de la iglesia. Y el próximo martes vamos a entrar a una parte donde de repente te vas a dar cuenta que el nombre de la iglesia, la palabra iglesia, no aparece más en la Biblia. Voy a hablar del rapto. Voy a hablar de la segunda venida. Voy a hablar de los sellos que se van a empezar a abrir, de las plagas y los distintos jinetes del Apocalipsis, los caballos del Apocalipsis con sus jinetes y lo que significa todo eso. Realmente estamos en un tiempo para poder aprenderlo y estudiarlo, pero que sería bueno que no estemos para cuando todo eso acontezca. Dios te bendiga. Oremos al Señor. Padre, he compartido tu palabra en el día de hoy. Señor, somos tu iglesia. Y somos la iglesia de este tiempo, la iglesia de la Odisea. Quiero pedirte perdón por todo lo que no hemos hecho y que podíamos haber hecho. Por todo lo que hemos hecho mal, pudiéndolo haber hecho bien. Te quiero pedir perdón, Señor, por los pecados de esta ciudad, por los pecados de altivez, de soberbia, por haber la gente dejado tu palabra. Pido perdón por ellos. Pido perdón por nuestros gobernantes que siempre han sido escépticos a la palabra y han creído tener el manual del triunfador. Pero hemos visto detrás de cada gobierno la derrota, la ruina, llevando a las naciones a la pobreza. Porque solamente el que confía en Dios no será avergonzado. Solamente el hombre que confía en Dios podrá gobernar con juicio, justicia y equidad. Señor, oro por los padres de familia que no han sabido ser hombres de Dios, que han vivido una vida tibia, liviana, y no han sido un ejemplo para su descendencia, ni una puerta de bendición para los que vienen detrás. Te pido perdón, Señor, porque hemos hablado de que tú das vista al ciego y a veces hemos tenido menos vista que un ciego. Viendo no veíamos, escuchando no percibíamos. Como que el corazón de la gente se ha engrosado. Te pido perdón por nuestras ciudades, por nuestros barrios, por nuestras familias, por nosotros.
porque queremos servirte con todo el corazón. Te pedimos, Señor, danos un avivamiento. Despierta a tu pueblo, despiértalos. Hay muchos que te conocen de hace muchos años y comenzaron bien y terminaron mal. Hoy están sin fuerzas, a la orilla del camino, pero espero que esta palabra los reviva, porque tú vienes pronto y vienes a buscar una iglesia, no tibia, sino una iglesia ferviente, una iglesia que entiende el plan, el propósito y que se levanta para hacer tu voluntad. Una iglesia que no importa si la persiguen o la censuran o la juzgan, pero hace lo que hay que hacer. Una iglesia que dice la verdad. Una iglesia que enseña la palabra, que ama la palabra y que vive por la palabra. Señor, saca el mundo del corazón. La mundanalidad, sácala de la mente y del corazón. Y llénanos de tu Espíritu Santo. Sé celoso, pues, y arrepiéntete para que puedas vivir delante de Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga ricamente. Dios te bendiga con abundancia en este tiempo. Mira, y voy a hacer algo, pero esto que voy a hacer yo hoy día, vos no estás obligado a hacerlo. Solamente yo lo hago y es porque este es un espacio donde reemplazamos la actividad que tenemos dentro de la iglesia con mucha de la gente, porque especialmente para la gente que nos está viendo de nuestro ministerio. Y nosotros, como una asociación civil sin fines de lucro, trabajamos para ayudar a mucha gente. Y tenemos también nosotros que sostener una estructura del trabajo para poder ayudar a los demás, como un club, como una sala de primeros auxilios, que necesita un lugar y si arrienda un lugar tiene que pagarlo para poder asistir a los enfermos. Bueno, entonces nosotros tenemos una costumbre que cooperamos con nuestras ayudas, nuestro donativo, ofrenda o diezmo, es para una finalidad. No sé si pueden mirar un poquito para acá, contame, un poquito solamente para que veas la mercadería que estamos para entregar en estos días. Es de la iglesia del Señor. Está bien. Volveme la imagen. Quiero que veas lo que la iglesia realiza. El trabajo que la iglesia hace. Una iglesia que ama a las personas. Donde nos preparamos para ayudar a gente que ni conocemos, pero que hoy tienen necesidad. Familiares de hermanos que son miembros de nuestra iglesia. Hay hermanos que traen su donativo de verdura, de mercadería, que traen, algunos trabajan en la feria y ellos dicen, pastor, contá conmigo, voy a traer unas bolsas de esto. Nosotros repartimos, armamos bolsitas y les llevamos a las personas para ayudarlos en esta época difícil de crisis. Pero también estamos enseñando la palabra. Entonces hacemos dos cosas a la vez. Les enseñamos, les ayudamos, pero les enseñamos cómo se puede salir adelante. Y una manera que todo millonario reconoce, que, bueno, hay uno que se llama Kiyosaki, que está enseñando en este último tiempo, pero Bill Gates, Rockefeller y todos los que en su época estuvieron, ellos enseñan, todo millonario sabe que siempre hay una parte de tu ganancia que se tiene que separar para dar, para ayudar a una institución, a la gente, a quien más necesita. Porque como que en la vida se sobreentiende que lo que uno siembra también lo cosecha. Entonces, cuando vos sos de las personas que quieren salir adelante, ellos dicen, vos podés estudiar la vida de los ricos y vas a encontrar en la vida de todos ellos que todos ellos entienden que hay una parte que siempre tenés que separar para ahorrar, para pagar, para vivir, para todo, pero hay una parte que necesitas para ayudar. Entonces, en este momento, yo voy a hacer una siembra, como también otro joven de acá lo hizo, pero vos no tenés que hacerlo, o si querés hacerlo, lo podés hacer y llamarnos o mandarnos un mensajito ahí mismo en el Face, y nosotros vamos a ir alguno de los nuestros a buscar
para poder seguir ayudando. Pero si no, esto no es una obligación. Esto es algo espontáneo de nuestro corazón, que lo hacemos y lo practicamos de hace tiempo y hemos visto que Dios es un Dios de misericordia, Dios bueno. Porque un día yo no tuve y alguien me ayudó. Y hoy día puedo ayudar porque Dios me bendijo. Entonces, de eso se trata todo esto. No se trata del lucrar, no se trata del abuso, no se trata de aprovechamiento, se trata de estar presente cuando hace falta. Y hoy queremos estar presentes, con la ayuda de todos ustedes, si querés. Y si no, tal vez seas de los que necesitan, también escribinos. Que Dios te bendiga ricamente, ricamente. Vamos a dejar unas imágenes donde veas también las mercaderías que repartimos, mientras yo voy a darle mi cooperación, mi contribución al ministerio.